Jesús. Wow. Tú eres el Señor de la iglesia, Señor. Y la iglesia somos nosotros. Gracias por tu señorío. Gracias por tu reinado. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bendición. Sobre todas las cosas, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Se pueden sentar, hermano. Vamos a hablar palabra de Dios. Y vaya conmigo a Juan capítulo 8. En el retiro de hace 2 fines de semana atrás, el Señor nos ministró y ministró liberación en la iglesia en cuanto al asunto de la culpa. Eso fue en ese fin de semana. Y durante la semana vinimos tratando el asunto y testificamos lo que Dios había hecho. Y este domingo pasado, fue domingo que Maná Irma testificó, fue el domingo, martes. El día que fue, hermano, Maná Irma testificó también lo que Dios había hecho con ella y seguimos en ese asunto. El domingo el Señor me permitió entrar en su palabra, en otro de esos casos maravillosos, hermanos, donde Dios se glorifica en la vida de una persona que va cargando en su mente la idea de que Dios, por las decisiones que haya tomado la persona, lo que está es enojado con ella, que la tiene bajo maldición, que la hizo una buena para nada. Y vimos, hermano, que lo único que había que hacer era llegar a los pies del Redentor. Hermano, y se resolvió el asunto. Pero en ese caso en particular, porque estábamos en el Viejo Testamento, vimos a un tipo del Redentor. Cuando decimos un tipo en la Escritura, es una persona que su vida como tal, hermano, lo que hace es que proyecta lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo cuando apareciera en el futuro. Y son tipos de Cristo. Moisés era tipo de Cristo. José, Abraham, hermano, y Booz que vimos este fin de semana pasado. Pero ¿qué le parece, hermano? Porque son tipos del Redentor. Y el que redime, hermano, usted tiene que grabarse ese significado, hermano. Cuando usted escuche la palabra redención, usted lo que está escuchando es rescate. Es rescate. Y hermano, y para que uno necesite rescate, uno tiene que estar en problemas. Porque el que no está en problema, hermano, no necesita ser rescatado de nada. Entonces, si Cristo es nuestro Redentor, quiere decir que para nosotros recibir el beneficio de la redención, hermano, lo que tenemos es que estar en problemas y estar pasando por situaciones para que entonces el Redentor llegue, hermano. ¿Y qué le parece si esta noche no vemos un tipo del Redentor, sino vamos a donde Él mismo? Así que en Juan capítulo 8, hermano, tenemos una historia que es conocida, pero quizá podamos hoy, hermano, explorar un poquito más en ese asunto sin extendernos demasiado, solamente para que usted vea una cosa, hermano. Si vos fue tipo del Redentor, hermano, y vos redimió a Ruth, y redimiendo a Ruth, redimió a Noemí, y redimiendo a Noemí, hermano, redimió hasta a los muertos. Usted sabe lo que es eso, hermano. Eso sí que es un tipo de Cristo. Porque hasta el muerto tuvo descendencia. Malón tuvo descendencia, hermano. Hasta el muerto. Eso es redención, hermano. Esa es la obra de Jesucristo. Qué cosa maravillosa. Pues vamos donde Cristo mismo, hermano. Y mire aquí en Juan capítulo 8 esa historia tan conocida, hermano. Pero vamos a examinarla un momento, porque usted sabe qué. Sabemos por la Escritura, según lo vimos el domingo y lo hemos leído, que era una mujer virtuosa y del carácter de Noemí. No se dice nada malo, hermano. Lo malo que se dice en la historia lo dijo ella de sí misma, juzgándose a sí misma. Y cuando tratamos estos asuntos, hermano, porque la culpa, cuando el Señor nos tiene todos estos días bregando con el mismo asunto, hermano, es porque hay heridas todavía.
que tienen que sanar. Y entonces muchas veces hay que llegar a un caso extremo para nosotros podernos dar cuenta, hermano, de cuán grande es el amor de Dios. Y ese es este caso. Vaya conmigo a la historia. Ay, pero vamos a ver unas intervenciones aquí maravillosas, hermano. Si tú no las has visto antes, las vas a ver hoy. Escuche bien. En el capítulo 8, lo interesante, hermano, es que el capítulo 8 está después del capítulo 7, ¿verdad? En el capítulo 7, hermano, Jesús está tratando con los fariseos que acababan de blasfemar, hermano, el Espíritu Santo. Y escuche bien, hermano. No, le estoy hablando de Mateo. Ya lo metí en el otro lado. Vaya conmigo aquí, capítulo 8. Olvídese lo que le dije ahora. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Está conmigo ahí? ¿Quién se fue al monte de los olivos? Jesús. Y por la mañana, ¿a dónde volvió, hermano? Al templo. Y escuche bien lo que dice después, hermano. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Oiga esto, hermano. Y todo el pueblo vino a él. Ya usted sabe que con Jesús en el templo, hermano. Y cuando dice el templo abarcaba todo, desde los atrios hasta el santuario. Obviamente está hablando donde la gente se podían reunir. Y cuando dice todo el pueblo vino a él, hermano, en verdad ya había un gentío. Era mucha gente, dice todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Oiga esto, hermano, qué cosa más terrible. Entonces los escribas y los fariseos. Aquí es que quería entrar porque Mateo es, que les voy a mostrar más ahorita, que los escribas y los fariseos, hermano, eran los buenos. Esa era la gente buena del pueblo. No solamente era la gente buena del pueblo, hermano. Eran los que se encargaban de mantener al pueblo educado en cuanto a la ley de Dios. Eran los maestros de la ley. Eran la clase privilegiada, hermano, de la gente más espiritual entre el pueblo. Eran los que adoraban al Dios vivo y verdadero. Eran los que conocían la palabra. Y por lo tanto les había sido dado el enseñarla. Eran maestros. Según de maestros eran, según de conocedores eran, hermano. Según su propia opinión, sabios eran. Así de hipócritas eran. Hasta el punto, hermano, de que usted lee los evangelios y el ministerio de Jesucristo. Y usted ve a Jesús, hermano, que trata a los pecadores, a lo peor de los pecadores. Los trata con amor. Los trata con misericordia, hermano. Los trata con bondad. Mire que llamó a Mateo, que era recaudador de impuestos del Imperio Romano. Que eso la gente lo odiaba, de verlo nada más, hermano, la gente lo repudiaba. Porque era un vendido, ladrón. Y Jesús le dijo, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Y ese hombre salió corriendo, hermano. Dejó el banco de los tributos, todo lo que estaba allí, hermano, y salió corriendo detrás de Jesús. A los más malos, a los más pecadores, Jesús los trataba con amor y misericordia. A los más religiosos, hermano, Jesús le decía generación de víboras, hijos del diablo. Hipócrita. Y esa era la más que le decía, hermano. Porque se lo decía una y otra vez. Ay, lo llamaba por su título. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hermano. Y después se la tiraba con signo de exclamación. ¡Hipócrita! Entonces tengamos cuidado a nosotros, hermano. Que no caigamos en esa religiosidad que nos impida a nosotros el amor. Porque lo que hace la diferencia, hermano, no es cuánta Biblia usted sepa. Ni la habilidad que usted tenga, ni la destreza para enseñarla. Porque aquí lo único que hace la diferencia, hermano, es el amor. Porque si tenemos todo lo que uno pueda tener, todas las capacidades, todas las habilidades, todas las destrezas, hermano, y toda la fuerza para hacer las cosas,
Y la escritura dice que si no hay amor, hermano, de nada te sirve. Y nada es. Y nada es. Allí llegaron, hermano, está Jesús enseñando, el templo está lleno porque todo el pueblo vino, lo que hay es un gentío, hermano, y llega esa bola de hipócritas. Uy, hermano, mire lo que hace. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? No, hermano, es que este era el momento para decirle: mira, hijos del diablo. Pero aquí hay algo maravilloso, hermano. Y yo quiero que usted lo vea conmigo. Cuando yo lo vi, hermano, ay, yo me gocé, que yo me revolcaba de alegría. Porque resulta, hermano, que está aquel gentío allí. Oiga, y vienen estos escribas y fariseos, los maestros de la ley, los religiosos, los buenos, hermano. Y traen esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ponen en medio. Piense por un momento, hermano, que quizá usted no se había detenido antes a pensar que no era solamente Jesús, los escribas y los fariseos los que estaban allí, la adúltera. Estaba todo el pueblo. Era todo el pueblo, hermano. Y la ponen en el medio y la denuncian. Una denuncia es cuando usted expresa, cuando usted dice lo que una persona hizo mal. Usted lo está denunciando. Y en medio de la multitud, hermano, plantaron a aquella mujer y le dijeron a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Oiga esto, hermano, y le dijeron: ¿y tú qué dices? Mire el asunto aquí, hermano. Estos diablos no solamente conocían la ley de Dios, ellos conocían la ley de Roma también. Y había un asunto en ese tiempo porque Israel estaba bajo el yugo de Roma, estaba bajo el dominio del Imperio Romano y por lo tanto, independientemente de la ley judía, la ley del imperio, hermano, es la que dominaba. Ellos no impedían que el pueblo adorara de cierta manera y guardara ciertas leyes, pero había leyes del Imperio Romano que prevalecían sobre todos. Una de ellas era que quien determinaba la muerte de alguien y la ejecutaba era el gobierno romano, no los judíos. Los judíos podían juzgar a alguien, encontrarlo culpable, pero lo tenían que someter a los romanos para que se corroborara el delito, y si la persona era digna de muerte, los romanos decían: vamos a matarlo. Y usted sabe lo que estaban haciendo estos diablos, hermano. Yo creo que el verso siguiente es el que nos dice que era lo que estaban haciendo. Porque entonces dice el verso 6: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Porque este es el asunto, hermano. Traen esa mujer, la ponen en el medio, todo el pueblo está presente y allí se forma, hermano, yo me los imagino, con el pecho para afuera y que todo el mundo oyera, hermano, porque a la gente lo que le gusta, a esa gente lo que le gustaba era que los otros los escucharan. Maestro, porque le dijeron maestro. Maestro, porque usted sabe que no era que estaban honrando al Señor. Es que mientras más alto lo pusiera, cuando se cayera, porque ahí él se iba a caer. Es que cuando él decidiera, fuera de un lado o del otro, ahí era que lo íbamos a atrapar. Y no era lo mismo atrapar un pelagato que atrapar a un maestro. Cayó el grande. Porque el asunto era
que si Jesús se iba por Moisés, y hermano, y la ley decía eso, está en el libro de Deuteronomio, y no voy a dar la cita porque no quiero que usted vaya aquí que maten al que encuentren, pero lo dice en el libro de Deuteronomio. Sí. No, porque hay gente sinvergüenza todavía, hermano. Solamente que le digo que en el libro de Deuteronomio dice eso, que si una mujer era sorprendida en el acto de adulterio con otro varón dentro de la ciudad, dice, hay que apedrearla. Pero usted sabe que a él también. Era a los dos. ¿Y dónde estaba el hombre? O sea, esta gente eran tan sinvergüenzas, hermano. Porque usted sabe que cuando dice la escritura que ella fue sorprendida, maestro, esta mujer fue sorprendida. Esa palabra sorprendida, hermano, es una palabra que indica malicia de parte de aquel que sorprendió a quien fue sorprendido. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? La estábamos velando. Sí, es que la estábamos velando. ¿Quién sabe si le plantaron al muchacho ese bonito, hermano, con esa melena así bien tremenda, que le dijo que la quería amar en el sentido bíblico y ella pensó que era de Dios, hermano? Y en la Biblia lo que dice es que se conocieron y que quería conocerla en el sentido bíblico. Y ella cayó de idiota, hermano, en esa cuestión. Y eran estos diablos, hermano, maquinando para destruir al Señor. Si él se iba de parte de la ley, hermano, automáticamente se levantaba en contra del imperio. Pero si él se iba a favor del imperio, ¿usted sabe qué hacía? Entonces negaba la ley. ¿Está atrapado? No hay salida. Ahora yo quiero decirle algo, hermano. Déjeme seguir un poco más adelante. Ahí está el Señor en esa encrucijada. Y usted sabe lo que hace. Mientras esos demonios están ahí incitándole y tentándole, hermano. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Déjeme decirle algo, hermano. Que no era que el Señor estaba... yo vi una película una vez y le pusieron hasta un palito en la mano. Mire eso, hermano. Le pusieron un palito en la mano y él hacía así. Eso no fue lo que Jesús hizo, hermano. Él está enseñando. Seguramente estaba en esa posición acuclillado, como acostumbraban esta gente, que se sentaban así medio ladito. Hermano, y lo que el Señor hizo fue que se enderezó un poco, pero para bajarse. Y él se puso así, hermano. Él estaba como así, en esta posición, hermano, escribiendo con el dedo en el suelo. ¿Usted ha tratado alguna vez de hablarle a alguien que no le está prestando atención, hermano? Y usted le está diciendo algo que usted considera importante a esa persona. Esto es casi una definición de matrimonio. Y el otro no oye. Y el otro no oye, hermano. Esto ocurre más de la esposa al esposo. Pero a veces ocurre del otro lado también, hermano, pero tenemos que admitir que es más frecuente de la mujer hacia el hombre. Ella habla y uno lo que oye es como un pito, como un pu, y después uno no sabe ni lo que dijo. Ok. Así estaban aquellos, hermanos, acusando a esa mujer en medio de esa multitud. Oiga, y el Señor estaba medio recostadito así, enseñando. Y de momento lo que hizo fue que se inclinó, hermano, y empezó a escribir con el dedo en la tierra. Así, con el dedito en la tierra. Y aquellos hablando allá. Hay gente que ha especulado, hermano, qué fue lo que el Señor escribió. A mí eso no me importa. Ajá, ¿qué escribió? Aleluya. Tremenda. Ya descubrimos el misterio, hermano. El asunto es que él está inclinado allí, hermano. Esa gente lo que le están viendo no es la cara, hermano. Lo que le están viendo es el pelo. Y él escribiendo con el dedo en la tierra. ¿Sabe qué hicieron, hermano? Porque lo más terrible es, y esto es, estamos hablando por experiencia, por supuesto, cuando el otro me está ignorando o la otra me está ignorando, hermano, entonces uno automáticamente sube el volumen. Porque también se enoja uno, se molesta uno.
Y escucha lo que hicieron esta gente, hermano. Y como insistieron en preguntarle. ¿En preguntarle qué, hermano? Escuche bien la pregunta. Escuche bien la pregunta, hermano. Que lo pusieron entre la espada y la pared. Porque básicamente lo que esa gente dijo fue, Moisés dijo. Y usted sabe lo que le preguntaron a él. ¿Y tú qué dices? ¿Te vas a levantar en contra de Moisés? Entonces el apedreado, hermano, hubiera sido él. Allí mismo lo hubieran apedreado. Esta gente eran inteligentes, hermano. Insistieron en preguntarle. ¿Y usted sabe qué hizo el Señor en ese momento? Ay, hermano. Escuche bien, hermano. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Usted está haciendo la película conmigo, hermano. Él está así escribiendo en la tierra. Aquellos parloteando allá, hablando sus sandeces allá, preguntando esa pregunta, demos una palabra elegante, obtusa, por no usar una palabra más ofensiva. Y él aquí. Oiga, y como insistieron, mira, pero tú qué dices. Se levantó Jesús, hermano. El que de vosotros. Ay, hermano, ¿usted se imagina eso? Porque ahora le están viendo la cara. Ahora le están viendo los ojos. Ahora le están leyendo los labios. Y si yo hubiera estado allí, hermano, yo también hubiera apuntado con el dedo. Porque cuando el dedo de uno sale, eso no significa nada. Pero cuando es Jesús el que señala, hermano. Usted sabe que la Escritura dice, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Mire, hermano, cuando esa boca se abre, la misma boca que creó el universo, con su palabra, porque Él es la palabra, hermano. Y aquel dedo se levantó y abriendo la boca el Señor les dijo esta expresión tan conocida por nosotros. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora usted póngase en el lugar de esa gente, hermano. Porque entonces él dijo eso y señaló y dice que de nuevo volvió. Él dijo eso, hermano. Yo me imagino cuando roció a esa gente con ese dedo glorioso, hermano. Con el mismo que había estado escribiendo en la tierra, hermano. Ahora le estaba apuntando a aquella gente. Y de momento volvió y se bajó, hermano. Y siguió escribiendo en el suelo. ¿Sabe lo que quería decir eso? Estoy esperando la respuesta. Ustedes quieren que yo le conteste. Yo estoy esperando que ustedes me contesten a mí. Estoy esperando la respuesta. ¿Quién de ustedes va a tirar la primera piedra? ¿Quién de ustedes es sin pecado? Hermano, y cuando esa palabra salió, se empezó a comer a la gente por dentro. Porque dice aquí la Escritura, hermano, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Uy, hermano. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. ¿Usted sabe por qué comenzaron desde los más viejos hasta los primeros, que son los más jóvenes, hermano? Porque mientras más viejos, más pecado tenían. Habían tenido más tiempo para pecar esos diablos, hermano. Y cuando Jesús dijo, ¿alguno de ustedes está libre de pecado? Como para que de verdad empezaron aquellas conciencias, hermanos, a revolcarse.
Tú eres un ladrón. Mereces ser apedreado. Tú eres un mentiroso. Mereces ser apedreado. Ella la sorprendieron en adulterio, pero tú eres más adúltero que ella. Mereces ser apedreado. Tú eres un fornicario, mereces ser apedreado. A todos les vino a la mente, tú eres un hipócrita. Mereces ser apedreado. Hermano, y calladito, siguieron desfilando uno a uno, porque su conciencia los acusaba de que igual que aquella mujer, todos ellos, siendo quienes eran y teniendo esa reputación delante de la gente, todos eran pecadores, hasta el punto de que todos merecían ser apedreados. Ahora le voy a decir algo, hermano. Si yo soy esa mujer y a mí me atrapan de esa manera y me van arrastrando para acusarme y me meten en el templo, yo hubiera gritado, pataleteado, hermano. Yo hubiera pedido perdón, misericordia. Yo hubiera hecho todo lo posible. No fue mi culpa. Y de esta mujer, hermano, hasta este punto, usted no oye nada. Usted sabe por qué. Ella sabía que era culpable. Ella conocía la ley de Dios. Ella sabía que el castigo era el apedreamiento. Sabía que nada que ella dijera la podía librar, hermano, de lo que le esperaba. Porque la atraparon en el acto. Ella sí pecó. Ellos no se lo inventaron. Ellos lo provocaron. Pero no se lo inventaron. Ella adulteró. ¿Qué quiere decir? Que estaba casada con otro. Probablemente era desposada. En ese periodo entre donde se hace el casamiento legal y luego se consuma el matrimonio, en ese lapso de tiempo, ella se acostó con otro. Y de ella no se oye hasta este punto ni una palabra, hermano. Porque ella sabía que era culpable. Pero usted sabe qué, hermano. Esto es lo que más a mí me emociona. Porque Dios es tan bueno, hermano, que si tiene que usar al mismo diablo para salvar a alguien, hermano, lo usa. ¿Usted sabe por qué? Porque él no fue a donde ella, ni la mandó a buscar. A ella se la trajeron sus acusadores, hermano. Y esa gente para quien estaban trabajando era para el mismo diablo. O sea que el diablo le trajo a aquella mujer a Jesús para acusarla. Y en vez de salir muerta, hermano, salió redimida. Porque llegó a la presencia del Redentor. Y usted sabe lo más grande, hermano, que fue el mismo diablo el que la llevó. No, si ese, hermano, por ese se ha salvado más gente que por muchos evangelistas. Y eso tiene que ser algo que lo revienta, hermanos, a Satanás. Porque piénsalo por un momento, hermano. ¿Quién se la llevó a Jesús? Ese fue el error más grande. Si lo hubieran apedreado allá afuera, hermano, allá hubiera muerto la muchacha en su pecado, se hubiera perdido, y ellos también. Pero a ellos se les ocurrió la gran idea. Mire si eran idiotas. Vamos a llevársela a Jesús y con ella acabamos con los dos de una vez. Hermano, esto es una muestra del amor y la misericordia del Todopoderoso. Le llevaron una culpable, pero se la llevaron al que redime. Se la llevaron al que rescata. Se la llevaron al que perdona, hermano. Se la llevaron a Jesucristo. ¡Wow!
No, esa gente, 2 o 3 se tienen que haber ahorcado después de eso, hermano. Lo que pasa es que la Biblia no lo dice. Sí, porque lo hicieron peor que peor. Y como estaban endemoniados, hermano, esa gente. Porque el silencio de esta mujer, hermano, dice más que sus palabras. Grita culpable. Y culpable. Llegó al templo. Y culpable. Se la tiraron a los pies a Jesús. Ay, hermano. Pero es que la pusieron donde mejor la podían poner, hermano. Oiga lo que dice después que se fueron todos aquellos hipócritas, hijos del diablo, hermano. Dice que y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Oh. Lo que era una receta para el desastre. Lo que era el peor momento de su vida, hermano. Porque piense bien. Ella está allí, pero ella está escuchando todo. Ella no sabe que Jesús va a contestar. Y de hecho, en la mente de ella, sabiéndose culpable, quizá el pensamiento era que no importa cuál fuera la respuesta, ella iba a terminar muerta. Porque eso no se podía negar. Y contra eso nada se podía hacer. Fuera la ley de un lado o la palabra del otro, la muerte era lo que le esperaba a ella. Entonces esa mujer lo único que estaba esperando, hermano, era saber qué iba a decir Jesús. Wow. Cuando uno se siente culpable, hermano, que uno sabe que es culpable, uno lo que espera es lo que uno se merece. 2 cosas, juicio y castigo. Porque uno sabe que lo hizo mal, hermano. Pero eso ocurre mucho cuando somos confrontados por los hombres, por los seres humanos. Pero cuando uno llega donde el Redentor, hermano, ay, es que no es como uno piensa. Es que no es como uno espera, hermano. Es que el negocio de Dios es amar y salvar, hermano, y redimir, rescatar, hermano. Es perdonar, es limpiar, es salvar, hermano. Eso es lo que Dios quiere, a eso es lo que Él le gusta, hermano. Y oiga, y mientras más grande fue el espectáculo y peor el pecado, ahí fue en donde más se glorificó el Señor, hermano. Porque entonces él solo con ella, uy, hermano, quedó solita con el Todopoderoso. Le dice el Señor entonces, se enderezó Jesús, verso 10. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, hermano, imagínese la voz de esa mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Yo me la imagino a ellos, hermano, la vergüenza nada más de haber sido expuesta de esa manera delante del pueblo. Y tirada allí en el medio, acusada de lo que la acusaron, hermano. Cuando el Señor le habla y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Es que probablemente, hermano, hasta ese momento, esa mujer lo que estaba era con la cabeza baja, solo escuchando, los ojos cerrados, esperando lo peor. Hasta ese momento, hermano, ella mantuvo su boca cerrada, porque ella sabía que era digna del castigo, el que fuera. Y sin embargo Jesús lo que le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Le está diciendo a ella, dime, habla conmigo. Habla conmigo.
Hermano, ¿quién? ¿Quién habla? ¿Quién le da la cara a Jesús? Después de haber hecho una cosa semejante, hermano. ¿Quién levanta los ojos como si nada hubiera pasado para hablarle al Señor? Si todos nosotros sabemos que cuando pecamos, hermano, la sensación de culpa en nosotros es una cosa tan terrible que uno no encuentra cómo levantar la cabeza, mucho menos abrir la boca. Y sin embargo, Jesús le pregunta. Él quería escuchar su voz. Dijo, háblame. Me puedes hablar. Y lo puedes hacer con confianza. Esto es entre tú y yo. Usted se imagina esa voz, hermano, cuando salió de esa mujer. Eso tiene que haber salido apretado. Tiene que haber salido, hermano, pero a la misma vez tiene que haber salido de las entrañas. No, Señor. Ninguno. Si soy yo, hermano, que yo he tenido mi guilty party y mi pity party, que es cuando uno mismo se coge pena, hermano, y uno empieza, Dios mío, ¿por qué esto a mí? Yo siempre me voy, igual que Jeremías, hermano, igualito. Porque ese era el mejor momento, hermano, para pensar, ninguno me condenó, es cierto, pero ¿y tú? En la mente, hermano. Si soy yo el que estoy tirado allí, yo, ok, está bien, ninguno me condenó y todos se fueron. Pero ¿y tú? ¿Qué vas a hacer tú conmigo? Y aquí es donde la culpa, hermano, se sana. Oiga bien, porque Jesús le dijo, y no fue un discurso, hermano, porque Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo, estoy a mitad del verso 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pedro, ¿tú estás viendo eso? ¿Aquellos no te condenaron? No, Señor, no me condenaron. ¿Y tú? Yo tampoco te condeno, mija. Oiga, el que ve el corazón, el único que de verdad conoce el corazón, hermano, estaba allí delante de ella. Y él sabía que en ese corazón, hermano, lo que había era arrepentimiento. Entonces no hacía falta nada más, hermano, porque ella estaba delante del único que la podía redimir, que la podía rescatar. El mismo diablo se la llevó a Jesús, hermano, para que fuera destruida. Y allí, de aquello, hermano, Jesús sacó vida y acabó con aquellos malandros también, para que aprendan a respetar a Dios. Y en una sola oración, hermano, aquella mujer quedó restaurada. Ni yo tampoco, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Ya está resuelto el problema. Levántate, mía, vete. Sí. Yo me lo imagino a ella, hermano, que uno no encuentra ni, ¿será que me voy o me quedo? ¿Qué hago? Dice, no, vete, nena, ya se resolvió el asunto. Nadie te va a hacer nada, especialmente yo. Se lo merecía, hermano, se lo merecía. Era la ley, era la ley. Pero usted sabe qué, hermano, llegó el que perdona. Llegó el que rescata, hermano. Entonces, aquí nosotros no podemos seguir cargando, hermano, con esas culpas, porque precisamente en medio de nosotros está, hermano, el que tiene el poder para hacer con nosotros lo que hizo con esa mujer, que en un segundo, viendo un corazón arrepentido, le dijo, yo tampoco te condeno, deshazte de ese asunto, vete y no peques más. Yo una cosa sé, hermano, a Jesús lo seguían unas cuantas mujeres. Esa era una de ellas. Qué cosa más maravillosa, hermano. Porque entonces desde ahí ella entendió, no, yo lo que tengo que quedarme es pegada de este Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, iglesia, vamos a hacer algo. Porque es que tenemos que dejar este asunto de nuestras culpas, hermanos, en las manos del Señor. No, pero si ese diablo todavía está corriendo, mamá. No, porque eso fue planeado. Ese iba que se daba con los talones en la espalda. De tan duro que iba corriendo, hermano. Sí. Él mismo se ayudaba, hermano, porque cada vez que hacía de lo que hacía que avanzaba más todavía.
No, y corté algunas cosas por cuestión de tiempo, hermano, porque le iba a leer lo de Mateo, donde esos demonios. Pero hablamos lo pertinente ahora. Porque usted sabe que, hermano, tenemos que ser sanados. Tenemos que ser sanados. Y este es un caso extremo. Porque como vimos, hermano, el mismo diablo fue, porque él es acusador, hermano. El diablo estaba haciendo lo que él sabe hacer. No, esta la agarro yo en el acto, la llevo allí, la acuso y él nada va a poder hacer, porque si no, o se contradice o se maldice. Una de esas dos cosas va a pasar. Ay, hermano, pero la trajeron a donde está el amor, la trajeron donde está la misericordia, la trajeron a la vida, hermano. ¿Cómo el Señor la iba a condenar a muerte si él lo que vino fue a dar vida? ¡Oh, aleluya! Así que nosotros ahora, hermano, si todavía hasta hoy hemos venido cargando con culpas, hermano, y cosas del pasado, acusaciones del mismo diablo, vea ese caso extremo, donde todo apuntaba a que eso era así, y esa mujer se merecía lo que el diablo estaba diciendo que debía ser su castigo. Y Jesús intervino, hermano, y lo perdonó todo. Amén. Así que vamos a orar. Si usted necesita esta oración, levante sus manos al cielo. Y vamos a presentar delante de nuestro Dios, hermano, nuestras vidas. Señor Todopoderoso, míranos, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Y ten misericordia de nosotros igual que tuviste de aquella mujer, Señor. Dice tu palabra, hablando Salomón, el hombre más sabio, que no hay hombre que no peque, no hay ser humano que no peque, Señor Todopoderoso. Y por eso tú viniste, por eso eres redentor, Señor. Porque nosotros necesitamos rescate, Padre Santo. Y aunque hayamos puesto en ti nuestra confianza y hayamos pedido perdón muchas veces, Señor, esa culpa se queda colgando. Esa acusación se queda colgando. Y entonces asociamos, Señor, eventos de nuestra vida con la consecuencia de haber hecho estas cosas y ahora, Señor, y vamos arrastrando culpas que ya por tu perdón no son nuestras, Señor mío. Así que estamos aquí ahora, Señor, para que hagas con nosotros como hiciste con esa mujer. Aquella mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, Padre bueno. Aquella mujer era culpable, ya lo sabía. Aquella mujer merecía lo que se estaba diciendo de ella, Señor Todopoderoso. Pero tú interviniste para salvar, para sanar, para perdonar, para libertar, Señor. Y ahora, Señor, yo te pido lo mismo por tu pueblo. Por todo aquel que está aquí con un corazón humillado. Toda aquella que está aquí, Señor, con un corazón humilde delante de ti. Y ahora, Señor, tú levantas, oh mi Dios, ese velo de la culpa, Padre Santo, y sanas los corazones para que nosotros podamos estar libres delante de ti con confianza. Que te podemos hablar, Señor, y decirte, ninguno me acusa. Y oír de tu boca, Señor, yo tampoco. Vete y no peques más. Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por cómo estás operando, Señor. Gracias por cómo nos estás bendiciendo, Padre bueno. Gracias, Señor mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.